Hola a todos, bienvenidos al curso de programación en C++. Este es el primer tutorial y les voy a estar mostrando cómo vamos a estar programando, cómo vamos a estar realizando nuestros programas en C++. Para eso, lo primero que tenemos que ver es qué son las funciones. Una función va a ser una sección, una parte de nuestro programa que va a realizar una tarea específica. Entonces, veamos un ejemplo. Pero en este caso veamos un ejemplo cotidiano, no veamos un ejemplo de computación. Entonces, tenemos que realizar una tarea que en este caso va a ser hacer un licuado. Para poder realizar esta tarea de hacer un licuado, lo primero que debemos hacer es enchufar la licuadora, obviamente, luego ingresar los ingredientes para el licuado y finalmente vamos a encender la licuadora para procesar los ingredientes y que se haga el licuado. Entonces, ahora sí vamos a pasar a un ejemplo de computación. Entonces, tenemos que hacer un dado digital. Nosotros queremos que nuestro programa nos genere un número aleatorio del 1 al 6 para poder, por ejemplo, jugar a la general. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestro programa? Lo primero que vamos a hacer es tirar el dado. Luego vamos a generar un número aleatorio del 1 al 6. Y finalmente mostramos el dado al usuario para que pueda ver qué número se generó del 1 al 6. Entonces, ¿qué vemos con estos ejemplos? Que los dos ejemplos tienen, en este caso, tres funciones, tres partes del programa que van a realizar una tarea específica. En el caso del dado digital, una función va a ser tirar el dado, otra función va a ser generar un número aleatorio y otra función finalmente va a ser mostrar el dado al usuario. Entonces, de esto se va a tratar nuestros programas en C++. De un programa principal, un programa grande, que va a tener dentro de ese programa varias funciones que van a realizar tareas específicas y de esta forma vamos a poder realizar la tarea que tengamos que realizar. Entonces, ¿cómo va a ser la estructura de nuestros programas en C++? Vamos a tener módulos o funciones que van a estar interrelacionados entre sí. Y es por esto que la programación que vamos a estar estudiando se llama programación modular, ya que consta de módulos que van a realizar tareas específicas. Y estos módulos que van a estar conectados entre sí, lo que van a hacer es resolver el problema que tengamos o la tarea que tengamos que realizar en conjunto entre ellos. Entonces veamos un ejemplo. Vamos a tener un programa principal, una sección principal de nuestro programa y hagamos de cuenta que tenemos que realizar un administrador para unas clases, es decir, tenemos que tener varias clases. Dentro de cada clase vamos a tener X cantidad de alumnos y luego cada alumno va a tener sus notas y lo que queremos hacer es poder administrar las clases, los alumnos y las notas y poder realizar informes acerca de los promedios, las promociones y el estado de cada alumno según sus notas. Entonces, dentro de esta sección principal de nuestro programa vamos a tener acceso a otras funciones que van a ser, por ejemplo, agregar alumno, la cual obviamente va a agregar un alumno a una clase en particular. Luego también vamos a tener una función que se va a llamar agregar nota, obviamente para agregar una nota a un alumno. Y finalmente vamos a tener una función que va a ser realizar informe, que obviamente lo que va a hacer es realizar un informe de una clase en particular. Entonces, dentro de agregar alumno, por ejemplo, podemos también tener otra función que va a ser elegir la clase, ya que si queremos agregar un alumno, luego tenemos que elegir la clase donde lo queremos agregar. Dentro de agregar nota, también tenemos que elegir la clase a donde está el alumno al cual le queremos agregar la nota. Entonces luego elegimos el alumno después de elegir la clase. Y finalmente, en realizar informe, lo que vamos a tener es la función calcular promedios, que obviamente lo que va a hacer es tomar las notas de un alumno en particular y calcular el promedio de las notas. Y finalmente podemos tener otra función que se va a llamar imprimir informe, que lo que hace obviamente es imprimir el informe. Entonces esta va a ser la estructura general de nuestros programas en programación modular. Van a tener varios módulos, varias funciones que van a realizar una tarea en particular. Y en conjunto todas las funciones van a resolver nuestro problema. Entonces, como dijimos, la estructura de nuestros programas se van a dividir en módulos, los cuales a su vez se pueden separar en funciones, que son las que estuvimos viendo recién, y también hay otros tipos de módulos que son las clases. Ahora al comienzo, en los primeros tutoriales, nos vamos a estar centrando en las funciones. Las clases las vamos a ver más adelante. Entonces, como dijimos en el ejemplo anterior, teníamos una función principal.
esta función principal va a ser la que se va a encargar de llamar a las otras funciones y establecer el orden en el cual vamos a ir llamando a cada función. Esta función principal en todos los programas que creemos de C++ se va a llamar la función main, que en inglés significa principal. Entonces, esta función main, como dijimos, va a ser la que se va a encargar de llamar a las otras funciones dentro de nuestro programa. Entonces, desde aquí se van a ejecutar las otras funciones y por esto se va a llamar la función controladora, que va a controlar cómo se ejecutan las otras funciones. Y obviamente, como es la función principal, no va a haber posibilidad de que haya más de dos funciones que se llamen main. Esta función main va a ser la que se va a ejecutar automáticamente cada vez que nosotros iniciemos un programa que hayamos creado. Al ejecutar un programa que hayamos creado, la computadora lo que hace es buscar la función main, ejecutarla y luego lo demás se hace solo. La función main hará lo que nosotros le dijimos que haga y así es como van a funcionar nuestros programas. Entonces veamos ahora cómo crear una función, cómo vamos a estar creando nuestras funciones. Para crear una función lo que hay que hacer es definirla. Y la definición de una función se va a ver algo parecido a esto. Vamos a tener un tipo de retorno, luego el nombre de la función y luego entre paréntesis los parámetros. El tipo de retorno lo que va a hacer es definir qué tipo de dato nos devuelve la función. Es decir, por ejemplo, en la función calcular promedio, lo que nos devuelve la función es un número. En este caso en particular, un número con decimales. Entonces el tipo de retorno va a ser un número con decimales. El nombre de la función va a ser, en este caso de ejemplo, calcular promedios. Y luego los parámetros es la información que nosotros le tenemos que entregar a la función para que pueda trabajar correctamente. En el caso de la función calcular promedio, obviamente como parámetros le tenemos que entregar las notas de un alumno. Y de esta forma la función puede trabajar con esas notas y calcular el promedio y luego devolvernos el promedio. Entonces, como ejemplo vamos a tener el tipo de retorno va a ser double, que es un tipo de dato numérico con precisión doble, es decir que va a tener posibilidad de tener números decimales. El nombre de la función es calcular promedio y luego en los parámetros vamos a tener tres parámetros en este ejemplo, separados por coma, y cada parámetro también va a tener su tipo de dato. En este caso son todos tipos de datos enteros, por eso viene el int antes del nombre del parámetro. El int viene de integer o de entero en inglés, y cada nota va a ser un parámetro de la función. No se preocupen si no entienden lo de tipo de dato, entero, double, esas cosas, ya que la vamos a ver más adelante. Ahora, hoy, lo que nos queremos centrar es en la estructura de nuestros programas, qué es una función y para qué sirve una función. Luego de esta definición de la función, tenemos que establecer el cuerpo de la función, es decir, cómo va a trabajar la función. En este caso, calcula el promedio a partir de la suma de las tres notas y luego divide por 3 y finalmente nos devuelve el promedio. Entonces, una función genérica va a tener un encabezado, a donde va a estar el tipo de retorno, el nombre de la función y los parámetros, y luego va a tener un cuerpo que va a estar encerrado entre llaves. Una llave abierta para iniciar el cuerpo de la función y una llave cerrada para finalizar el cuerpo de la función. Y finalmente lo que va a tener todas las funciones es un retorno, que va a ser lo que nos va a devolver la función. Entonces, esta es básicamente la estructura de las funciones que vamos a estar creando en nuestros programas en C++. Y como dijimos anteriormente, nuestros programas en C++ generalmente van a constar de muchas funciones que trabajen en conjunto para resolver nuestros problemas. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.